Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Buenas maestra. tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a ver la lista de todas las personas que presentaron en plataforma, o sea, que se registró, que presentaron en la plataforma el viernes. Y para hacer aclaraciones en cuanto a los puntajes y a lo que pasa si contestaron el de Classroom o no. Voy a poner el Excel y vamos a ver todos la lista de los que presentaron en plataforma y que según esto todo salió bien. Ahí está. Tenemos... Ay, Dios mío. Ahora sí. Tenemos que presentó Guzmán Polanco y fíjense que aparece 2 veces su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que Mauricio presentó su examen y usó 2 intentos. Cuando yo tengo este caso, el que yo voy a tomar es la calificación más alta. Y estamos viendo acá, en su primer intento sacó 3 y en su segundo intento sacó 4.5. Yo el que voy a tomar es el 4.5 en su calificación. Vemos Maldonado Córdoba, Manrique Lázaro, Martín Villagrán, Martínez Sabido, May López, Medina González, Mendicuti Tamayo, Montes Uc, Mugarte Salas, Navarrete González, Navarro Vite, Ortega Zip, Ortiz García, Pacheco Escalante, Pantoja Narváez, Pérez Zapata, Pistén Ucico, Pod Mijangos también presentó 2 veces. Puerto Medina, Quintal Moreno, Rincón Castellanos, Rivero García, Robles Dichi, Rosado Zapata, Rufino Ríos, Ruz Nolasco, Salas Lanz, Salazar Can, Sánchez Maya y Sansores Monfil. Entonces, por lo que puedo ver, ninguno de ustedes tuvo detalle para presentar el examen. Todos entraron bien, todos presentaron bien. Claro que pues yo tengo que revisar la lista que envió el maestro Vittorio, porque pudieron haber casos en los que pues aparece como que sí presentaron el examen, pero que realmente entraron y a medio examen lo sacó y luego ya no les permitió volver a entrar y ya no presentaron otra vez. Entonces, si yo reviso la lista del maestro Vittorio y veo que pues hay gente que tuvo dificultades con esta materia, entonces me voy al Classroom a checar los resultados del examen de Classroom, que es básicamente el mismo. Nada más hay una diferencia en cuanto al puntaje, pero pues eso es otra cosa. Si yo veo que aparece su nombre aquí y aparece su nombre en el Classroom y que no tuvieron ningún problema según la lista del maestro Vittorio, entonces
la calificación que yo voy a tomar es la que sacaron acá. Si yo veo su nombre aquí, veo su nombre en Classroom y veo que aparece en la lista del maestro Vittorio, entonces la calificación que yo voy a tomar es la del Classroom. En la calificación de acá, de plataforma, los puntos que sacaron en total es su puntaje total. ¿Por qué? Porque vale 5 el examen y las preguntas se puso un valor de 0.5 cada una. O sea que si contestaron sus 10 preguntas y todas estuvieron correctas, su calificación es 5. Así sale. En el Classroom sale diferente porque ahí los puntos valen de a 1 por pregunta para que sea un total de 10. Quiere decir que si yo saqué 10 puntos, como el examen vale 5 realmente, entonces saqué la mitad. Saqué 5. Si yo saqué 6, la mitad de 6 es 3. Entonces saqué 3. Y si llegué a sacar una calificación con un número impar, y eso también aplica para los que sacaron 4 punto y tanto, 3 punto y tanto, que tengan decimal. Yo lo redondeo hacia arriba. O sea, si tenemos aquí como 1.5 es 2. Si yo saqué de 10 puntos, saqué 7, la mitad sería 3.5, es 4. Para que esto quede claro cuando estén asentadas sus calificaciones. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Maestra. ¿Qué pasó? No, que no hay ninguna duda. Bueno, excelente. Entonces ya puedo dejar de compartir este archivo y para que pasemos a lo que nos truje. Y antes de pasar al tema, quiero hacerles algunas preguntitas. Sean sinceros, por favor. Primera pregunta. De pura casualidad, ¿alguien en lo que estaba haciendo su hada anterior recolectó datos? Yo no, maestra, no pude ver a mi tía para y tampoco estaba fallando, estaba sirviendo muy que se diga. Maestra, a mí me dijeron que era hacer, o sea, yo lo entendía que según lo debería de dar, pero me dijeron que todo lo tenía que hacer para que luego ya lo practicara con alguien, o sea, le diera la encuesta a alguien. Así que yo solo hice la encuesta en sí, no la di a responder. Ok, eso lo pregunto porque hay gente... Pues yo me auto-observé como... Vaya, mi amiga. Sabía que ibas a terminar auto-observándote, hija. Ok, esto lo estoy preguntando porque hay otros grupos que entendieron que tenían que hacer la recolección de una vez y adelantaron esa parte. Y digo, bueno, no hay problema porque de todas maneras lo tienen que hacer. Si no lo han hecho todavía, ya lo pueden empezar a hacer. Es más, ya lo deben empezar a hacer para que esta hada pues se termine, porque necesitan esos datos para hacer esta actividad. Así que dentro de lo posible, casi a más tardar mañana, ustedes ya deberían tener sus encuestas o sus instrumentos aplicados y con datos, ¿ok? Para que podamos trabajar esto. Segunda pregunta. ¿Cómo están sus aprendizajes y conocimientos previos con respecto a la asignatura de matemáticas del año pasado? Especialmente área de estadística. Perro. ¿No se acuerdan de nada? A ver, lo de la moda mediana y media aritmética, ¿o qué onda? Sí, eso. Ajá, eso, ¿no? Sí, eso. Sí. 2, 3. Yo sí. 2, 3. Y algunas otras cositas que tienen que ver con estadística, pero
quiero creer que tienen sus apuntes todavía, porque les van a servir. Así que si no se acuerdan de algo, empiecen a desempolvar sus apuntes y a revisarlos, porque los van a usar. Tercera pregunta. ¿Cómo está? Maestra. Mande. Exacto. ¿Y si quemamos los apuntes? Ya los vende la chatarrería. ¿Qué pasa si los quemamos? Sí, dice eso. Eso es un Chiste pecado. Google, Pacheco. No se pueden deshacer. A ver, los apuntes de secundaria no se pueden deshacer de ellos hasta que terminen primero de prepa. Los apuntes de prepa no se pueden deshacer de ellos hasta que estén terminando o ya hayan terminado su primer año en la licenciatura. Nada más para que sepan. Ay, maestra, yo lo usé para mi boiler. Muy mal. Muy mal. Ok, tercera pregunta. Es Ya igual. los vendió la chatarrería. Ya. Igual de conocimientos previos. O sea, ¿cómo está su aprendizaje y conocimientos previos con respecto a organización de la información, específicamente en el tema de diagrama de flujo? ¿Cuál era el flujo? Desde que me hagan esa pregunta me están diciendo que no retuvieron nada. Ok, también esos apuntes los van a tener que desempolvar porque los van a usar. Y No, sobre todo, si en sus encuestas pusieron preguntas abiertas o si están manejando observación, grupo de enfoque, entrevista cara a cara y todo lo que tenga que ver con información textual, no numérica, textual. Así que empiecen a sacar sus apuntes de ODI y revisen, ¿ok? Les va a servir. Ahora sí, a lo que nos truje. Voy a El diagrama poner... de flujo es el de sí, ¿no? O sea, pone una pregunta y luego sí, ¿no, maestra? Ajá, sí. Siempre es con Y si preguntas cerradas. contestas sí, te lleva a una cosa con otras opciones. Si contestas no, te lleva a otra cosa con otras Otra opciones. pregunta. Ah, ok, ya. Ese es el diagrama de flujo. Voy a poner la presentación. Ya me acordé. Qué triste que con el nombre no lo identifiquen. Que tenga que explicarles qué es para que digan, ah, sí, era eso. Qué triste. Análisis de los datos. Esto es lo último fuerte de su trabajo, porque el tema del reporte es con todo lo que ya hicieron, así que no es tan pesado. Esto es lo principal, la cerecita del pastel, lo que les va a decir si sus objetivos se cumplieron, si sus preguntas se respondieron, si su hipótesis está a favor o en contra, o sea, si se comprueba o no se comprueba, etcétera, etcétera, etcétera. Sin esto no hay trabajo. El análisis depende del tipo de datos que se hayan recolectado. Por eso les dije, si ustedes hicieron una encuesta y que tiene pura pregunta cerrada o pura pregunta con opción, es dato cuantitativo o numérico, que se puede sacar fácilmente el conteo y que se puede graficar y demás después. En el caso de las entrevistas o que hayan puesto preguntas abiertas, que usaron un grupo de enfoque, que están haciendo observación, pues son datos cualitativos y se manejan por categorías, y que nosotros pues tenemos que hacer un procedimiento completamente diferente de los otros datos para poder sacar esas categorías y sacar la codificación correspondiente. Es más trabajoso, es más tedioso, pero no es imposible. Proceso general, o sea, para ambos tipos de datos
se puede usar el mismo proceso, solo que como les dije, cuando se trata de datos cualitativos, hay que hacer otras cosas antes de sacar los datos cuantitativos de esos datos cualitativos y que podamos trabajar con ellos. El primer paso en cualquiera de los dos: seleccionar y ejecutar un programa de cómputo con capacidad de análisis estadísticos de los datos. Ahorita les voy a decir las 3 opciones más recomendables. Y de esos 3, y si conocen algún otro, pues tienen otra opción. Ustedes utilizan el que más les sirva y el que más sepan usar, porque también si no lo sabemos usar, como que no hay mucho tiempo para estar aprendiendo a usarlo. Así que yo les voy a dar las opciones y ustedes eligen el que más fácil se les haga manejar y demás. Revisión de la matriz donde se encuentran los datos codificados. Esto es cuando ya elegimos el programa y ya vaciamos los datos. O sea que ya agarré mi encuesta 1 con el sujeto 1 y puse todos los datos de lo que él contestó separado por pregunta y por variable y así. Y así con todas mis encuestas. Si puse 10 encuestas, pues yo debo poner los datos de esas 10 encuestas en mi matriz. Y ya que tengo todos los datos puestos, la reviso para verificar que todo esté correcto. Siguiente paso: explorar los datos. Establecer el nivel de medición que tiene cada variable y otras cosas relacionadas con todo esto. Siguiente paso: analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Aquí es donde entra lo que les pregunté de estadística de matemáticas, que lo de media, mediana, moda, también otras cuestiones de rango y demás. Tasa, o sea, cuestiones de tasa y otras cosas. Claro que como esos datos pues no son tan relevantes en esta ocasión, ese paso me lo voy a saltar. O sea, no lo vamos a ver como tal, pero sí tengan en cuenta que este paso se refiere a esas cuestiones de media, mediana, moda y demás. Realizar análisis de los datos cualitativos. Este es el que les debe interesar, porque es el de las preguntas abiertas, las observaciones, las entrevistas, los grupos de enfoque, y son de nuestros datos cualitativos. Y eso obviamente es más para las personas que hayan manejado alguna de esas cuestiones. Y por último, preparar los datos para presentarlos, o sea, hacerles sus respectivas gráficas, tablas, lo que sea necesario para que tengamos esos datos de manera visual y la interpretación de esos datos. O sea, ¿qué significan los porcentajes? ¿Qué significan las gráficas? ¿Qué significa todo eso que yo ya hice? Que no lo puedo dejar nada más en aquí están los porcentajes y aquí están las gráficas. No, tengo que decir qué quiere decir eso. Y que obviamente allá se saquen las conclusiones también de si se logró lo que se pretendía lograr, si no se logró, se resolvió, no se resolvió, qué hay que hacer, etc. Vamos con el primer paso. Seleccionar y ejecutar programas por computadora. Aquí yo, como les dije, les voy a dar 3 opciones. La primera y la más recomendable, porque a eso se dedica, es SPSS. Contiene 2 partes que se denominan vista de variables, que es en donde yo pongo contexto las variables. O sea, si yo tengo mi variable de género y sé que mis indicadores son masculino y femenino, en esa vista yo voy a poner género, masculino, femenino. Lo voy a poner con letras. En el caso de
de las preguntas, si son de opción múltiple, por ejemplo, pues yo ahí voy a poner, ya sea la letra que le puse opción, o sea, A, B, C, D, o que yo ponga qué decía la opción A, qué decía la opción B, qué decía la opción C, etcétera, etcétera. Obviamente yo para esto ya decidí qué código voy a usar para cada respuesta y para cada reactivo, para cada indicador, etcétera. Y la vista de los datos, que es en donde en lugar de poner los nombres y las respuestas, pongo los códigos que le puse a cada uno. En el caso de género, en mi vista de variable puse masculino, femenino. En la vista de dato va a aparecer el código que yo le puse, 1, 2, por ejemplo. Y así con todos los demás. Pero eso es lo que nos ofrece SPSS. Se pueden realizar diferentes tipos de análisis descriptivos e inferenciales, o sea, de los que podemos sacar alguna conclusión. Y se ve visualmente así. Esto es una matriz de SPSS. Aquí estamos viendo que la vista es de los datos, o sea que lo que estamos viendo acá son puros códigos. Son puros códigos y pues no sabemos exactamente qué se está midiendo aquí, pero pues se está poniendo las cantidades específicas según sus variables y demás. El que dice ID es el sujeto, son los números designados a los sujetos. El score, me imagino que están midiendo algo que requiera algún puntaje, y aquí está diciendo los puntajes obtenidos. En el de time, pues es cuánto tiempo tardó, me imagino, en contestarlo, pero me imagino que está por segundos, o sea, no puedo saber exactamente porque no lo dice. Aquí ya tiene que ver con los datos, o sea, son números válidos, números correctos, que están válidos y correctos, números inválidos, inválidos correctos, pero obviamente ustedes lo van a preparar según su tema y según lo que ustedes consideraron en su instrumento. Si viéramos la otra vista, que es la de variable, pues aquí saldría con palabras lo que estamos viendo con números. Y vemos que aquí pues tiene varias opciones para trabajar, que tiene para hacer gráficas, aquí en donde dice graphs, pues es para que se hagan las gráficas. Aquí pues se puede guardar o se puede hacer uno nuevo. Este es el de guardado, imprimir y shalala. Tiene muchas opciones que obviamente si no lo sabemos usar, pues explorando aprendemos a usarlo. Siguiente opción, Minitab, así se llama. Para comenzar a utilizar Minitab, se abre una sesión. La sesión se define con nombre y fecha. O sea, ustedes van a ver que les da la opción de poner nombre y fecha, pues se lo ponen. Y se despliega una matriz u hoja de trabajo que es muy parecida al Excel. Se ve como si fuera una hoja de Excel. En la parte superior de la pantalla aparece la sesión y en la parte inferior se presenta la matriz. Ahorita les voy a mostrar esto de manera visual. Se definen las variables por columna. Nombre, formato, o sea, si estamos poniendo los códigos o si estamos poniendo con las variables con texto, fecha y hora. Ancho en dígitos, descripción y orden de los valores. Los renglones o filas son casos. Las columnas son mis variables. Las filas son los sujetos que contestaron mi instrumento. Los análisis realizados aparecen en la sesión, o sea, en la parte de arriba. Y las gráficas se reproducen en recuadros, o sea que aparecen ventanitas aparte donde están las gráficas de lo que estoy analizando.
y se ve así. Esto es Minitab. Vemos que aquí arriba, esto es lo de la sesión. Aquí aparece el análisis que vamos haciendo, el nombre, la fecha, etc. Esto de abajo es la matriz que nosotros vamos a trabajar y como pueden ver, se parece mucho al Excel. Y esta ventanita, pues es la que aparece en la gráfica. O sea, cuando hacemos gráficas, aquí está en una ventanita aparte, pero que se genera mientras estás haciendo esto también, o dependiendo de la opción que le hayas puesto para generar. Y esto es Minitab. Es un poquito más complicado, pero pues no es imposible. Por último, Excel. Excel es el que todos ustedes tienen acceso. La mayoría lo debe tener instalado en su computadora. Y la mayoría pues debe saber usarlo. No a la perfección, pero sí lo suficiente como para hacer esto. Programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Office. Permite analizar, administrar y compartir información para la toma de decisiones inteligentes. Las herramientas de análisis y visualización permiten realizar un seguimiento y resaltar importantes tendencias de datos. Excel, ustedes ya lo conocen, pero si hacen todo bien y todo bonito, se puede ver así. Vemos que están las gráficas, que maneja varios tipos de gráficas. Aquí estamos viendo la matriz en chiquitito. Y este análisis tiene que ver con cantidad de dinero obtenida según la categoría y lo divide por años que van del 2009 al 2014. Entonces se puede ver si hay aumento o disminución en la cantidad obtenida total de todos estos aspectos. Se ve que esto es de una empresa. Y estamos viendo que su peor año fue el 2011, porque es donde ganaron menos dinero. Y así, si sabemos manejar Excel, si mínimo sabemos sacar la distribución de frecuencias, o sea, la tablita de distribución de frecuencias y las gráficas, con eso es más que suficiente. Revisión de la matriz. Siguiente paso. Ya elegí mi programa, ya puse mis datos. ¿Qué hago ahora? Aquí nos dice, en todos los programas se abre la matriz creada por el investigador, la cual contiene los datos codificados que se recopilaron en el estudio con la finalidad de verificar que no haya errores de captura. O sea que nosotros no nos podemos confiar de que todo lo hicimos bien. Esta revisión se tiene que hacer las veces que sea necesario antes de avanzar. Porque pueden haber errores de dedo, pueden haber errores de vista, de que pues vi algo y no era y lo capturé mal, o me salté a alguien, o le puse algo que no respondió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una revisión minuciosa la que tenemos que hacer antes de seguir. Al revisar la matriz, si vemos que no hay errores, continuamos con el análisis, o sea, no pasa nada, todo está bien, todo perfecto, todo correcto, sigo. Si hay errores, deben corregirse, no los pueden dejar así. Si yo en lugar de número le puse letra a algo, tengo que cambiarlo. Si yo en lugar de poner mi rango de edad, que fue, por ejemplo, de 30 a 40 años, y a uno de ellos le puse que tiene 350 años, creo que nadie hasta ahorita ha llegado a tener 350 años y no entraría en el rango, entonces lo tengo que corregir. Si en lugar de un código le puse un símbolo, por ejemplo, un signo de pregunta, le puse un signo de más, le puse un guión y no debe llevarlo, cosas así, las tengo que cambiar por lo que debe ser. Con lo que sí me puedo topar es con espacios en blanco.
si yo lo dejé en blanco porque me lo salté y no me fijé, entonces tengo que revisar el instrumento de ese sujeto para que yo vea si realmente debe estar en blanco o no. Y para evitar tener espacios en blanco, podemos hacer un código especial para algo que se llama valores perdidos, como dice acá. Una categoría de valores perdidos. ¿A qué se refiere con valores perdidos? O sea, que son datos que no me sirven porque algo salió mal en su aplicación. Por ejemplo, que el sujeto no haya contestado de plano la pregunta. Si era de opciones, que no eligió opción. Si era pregunta abierta, que no la contestó, no escribió nada o no dijo nada. Otro caso, para que sea valor perdido, es que si es de opción múltiple y que solo se permite una opción, que haya puesto más de una y que no quede claro cuál es la correcta, o sea, la que él eligió. Entonces, ahí se puede poner como un valor perdido y le voy a poner un código diferente para que yo cuando vea ese código sepa que, esa pregunta me la respondió mal o no me la respondió, dependiendo del caso. Pero es el mismo código para ambos. No me vayan así como que, como no respondió le pongo este código. Si me respondió mal le pongo otro código. No, es igual valor perdido. Así que lleva el mismo. Los errores pueden prevenirse con una codificación cuidadosa. Si ustedes hacen bien esa codificación, incluyendo la de los valores perdidos, debe salir todo bien. De los datos al momento de capturarlos en la matriz. Y como les dije, es desde la captura y revisarlo una y otra y otra y otra hasta que sientan que todo está bien para que puedan pasar a lo siguiente. Y lo siguiente es la exploración de los datos. Una vez que se han limpiado los errores en la matriz, que todo está bien, se comienza a realizar los análisis estadísticos básicos, que dependen de dos factores: el nivel de medición de las variables y las hipótesis formuladas. Hay 4 niveles de medición en las variables. Y esto pues tiene que ver con si es del nivel más bajo, pues son las que puedo considerar de primero, por ejemplo. Pero pues tengo que tomar en cuenta que pues esta variable tiene este valor nominal, entonces va así, ¿no? Entonces el primer nivel es de medición nominal. Este tipo de variables no tienen orden, no tienen jerarquía. Las puedo codificar como a mí se me dé la gana y no le va a afectar. También las puedo acomodar como yo quiera en mi tabla y no va a pasar nada. Ejemplo: género, nivel socioeconómico, tipo de escuela a la que voy, nivel de estudios, etcétera, etcétera. Esos no tienen una jerarquía. No tienen una jerarquía. Tal vez el de nivel de estudios sí tendría jerarquía, pero no tanto. Entonces, pues yo puedo tener esta opción de codificarlo como yo quiera, de ponerle el código sin orden y que no pase nada. Por ejemplo, de género, que es masculino o femenino, pues son 2 y ninguno es más que el otro. Entonces, independientemente a quién le ponga el código 1, a quién le ponga el código 2, no pasa nada. Simplemente que yo sepa qué número le puse a cada quien. Y otra cosa que podemos tener, nivel de medición nominal, o sea, variables de 2 tipos: las dicotómicas,
que solo tienen 2 opciones como género y el tipo de escuela, que si es pública o privada, y todo lo que tenga 2 opciones. Y las categóricas, que son las que tienen más opciones, más de 2. Siguiente nivel, medición ordinal. Aquí sí son variables que tienen jerarquía, que va de lo más a lo menos, o de lo menos a lo más, dependiendo, pero es jerarquía, tiene orden. Y hay que considerar ese orden al momento de considerar los datos. Ejemplo, puestos laborales de alguna empresa. Ahí de por sí tienen una jerarquía que va desde el jefe o el dueño de la empresa o el gerente o no sé cómo esté, presidente. Luego, el siguiente, ¿quién es? Vicepresidente. Y luego, ¿quién va? Los jefes de departamento, los empleados de oficina, los intendentes. Hay la jerarquía puesta, hay que seguir ese orden, entonces es un nivel de medición ordinal, que tiene que ir ordenado. Y también va a considerar la cuestión anterior, o sea, si hay varias opciones, cuántas opciones tiene, etcétera. Pero aquí sí importa la jerarquía. Nivel de medición por intervalos. Este es más de cuestiones numéricas, de cantidades, por ejemplo, de resultados de un examen. Y vamos a poner que en un examen que valía 40 puntos, el primer sujeto sacó 10, el segundo sujeto sacó 20, el segundo sujeto sacó 30. Entonces, entre cada resultado tenemos un intervalo de 10 puntos. De 10 a 20 hay 10 puntos. De 20 a 30 hay 10 puntos. Entonces, aquí se tiene que considerar el intervalo que se da entre un resultado y otro, una medición y otra, y tiene que estar ordenado también. Y pues también nos puede arrojar la parte nominal, pero aquí lo importante es que sepamos que hay ciertos espacios que se llaman intervalos, distancias, y tenemos que ver qué tan equitativas están esas distancias entre los sujetos. En este tipo de nivel, el 0 es un número relativo. Es un número que así como puede contar, puede no contar. Y todo depende de las intenciones del estudio. Pero pues es irrelevante el 0, realmente. En el nivel de medición de razón, que es el último nivel, digamos que es el nivel más alto en cuanto a las variables y cómo se miden. El 0 sí es importante. Consideramos la cuestión nominal, consideramos el orden, consideramos las distancias, pero el 0 es un número importante. Aquí podemos poner variables del tipo número de hijos, porque podemos estar ante alguien que no tiene hijos y va a usar el número 0 como opción. Podemos poner variable del tiempo que le dedicas a algo, porque puede haber gente que no se dedique a eso para nada, que no haga esa actividad y te ponga 0. Y con otras cuestiones en donde sí sea válido y sea importante el 0 y que se pueda considerar como un dato como los otros. Luego el otro factor, las hipótesis formuladas. Es que aquí depende del tipo de hipótesis que tenga su investigación. Si no tiene hipótesis, no consideran este factor. ¿Por qué? Porque no hay. Si ustedes tienen hipótesis, para las hipótesis correlacionales es una cosa y para las causales es otra cosa. O sea que se manejan de manera diferente. Pero aquí a lo que va es a la cuestión de la interpretación más que nada. O sea que, pues si yo tengo una hipótesis correlacional y tengo en cuenta que yo lo que quiero establecer es relación entre variables, entonces,
según mis resultados, es la interpretación que yo le voy a dar. Si hubo relación, si no hubo relación, qué tanta relación hubo, qué tanta no hubo, etcétera, etcétera. Y lo mismo con las causales. En las causales yo estoy buscando dar una explicación, dar un porqué, y mis resultados me van a decir eso. Entonces, depende de qué tipo de hipótesis tengo. Análisis descriptivo de los datos por variable. En el análisis estadístico, primero debemos contar cuántos casos se presentaron en las categorías de cada variable. O sea que de los 10 sujetos a los que yo les puse mi cuestionario, en la pregunta 1, ¿cuántos respondieron? Suponiendo que son opciones. En la pregunta 1, ¿cuántos respondieron la opción A? ¿Cuántos respondieron la opción B? ¿Cuántos la opción C? Etcétera, etcétera. Yo hago mi conteo total. Obviamente, al tenerlo en la matriz, ese conteo puede salir automático, incluso que me diga los totales de todas mis variables. Y de ahí ya tengo terreno ganado. Pero si no, lo tengo que hacer yo one by one, uno por uno. Con la finalidad de conocer tendencias, o sea, de si la mayoría piensa en una cosa o cree una cosa o responde una cosa y así con lo demás. Lo cual se logra mediante la distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Generalmente se presenta como una tabla. O sea, esto. Los programas de estadística, o sea, todos los que les mencioné anteriormente, todos hacen esto de manera automática. Tienen una opción en donde lo sacan ellos solitos. Yo lo que les voy a pedir para su actividad es que yo tenga estas tablitas según el número de preguntas. O sea que si ustedes tienen 10 preguntas, que es lo mínimo que pedí, debo ver 10 tablitas. 10 tablitas de estas. Y estoy hablando nada más de los que tienen opciones, preguntas cerradas y demás. Todavía no me he ido a los otros. Pero esto quiero por pregunta. Aquí pues estamos viendo que el ejemplo nos menciona los motivos por los que elegimos a un personaje y que se convierte en nuestro favorito. Las categorías es que porque son divertidos, porque son buenos, porque tienen poderes, porque son fuertes, y tenemos la categoría de no contestaron, o sea que no hubo respuesta a esta pregunta. En el caso de las otras opciones, pues son nuestros casos válidos, o sea que sí respondieron algo, y creamos el casos perdidos, que es de los que no contestaron, que ya les había mencionado que hay que hacer este también en su caso, si se da. Si no se da, pues no se hace. Los códigos para cada categoría: divertidos tiene el 1, buenos tiene el 2, tienen poderes 3, son fuertes 4, y el no contestaron tiene el código 5. Eso sirve para cuando yo lo tengo en la matriz. Frecuencias absolutas. Tengo que 142 personas dijeron que porque son divertidos, 10 que porque son buenos, 23 que porque tienen poderes, 19 porque son fuertes, 3 no contestaron, y esto me da un total de 197 gentes. O sea que 197 personas contestaron esta encuesta y esas son las cantidades según sus respuestas. Porcentajes de frecuencia relativa. O sea que de ese 100%, esos 197, ¿cuál es el porcentaje según su respuesta? Y eso se saca bastante fácil. Divido esto entre la cantidad total para que me dé esto. Y es casi como una regla de 3. O sea, si 197 es mi 100%, ¿cuánto es 142? Y pongo 142 por 100 entre 197 y me da la cantidad. Y así con todos. En la última, en este de frecuencia relativa válida, aquí
tengo que, aquí estoy eliminando los casos perdidos. ¿Cómo hago esa eliminación? A 197, que es mi total de personas, le resto a los que no contestaron, que en este caso es 3. 197 menos 3 me da 194. Entonces, para sacar estos porcentajes, yo voy a considerar las mismas cantidades de la frecuencia absoluta, pero lo voy a dividir entre 194, que es tomando las personas que sí contestaron la encuesta. Y nos da estas cantidades. Nótese que aquí no hay, porque es la que le corresponde a lo que no estamos considerando aquí. ¿Dudas? No, maestra. Ok. O tal vez no. El viernes que nos toca Classroom, como no hemos terminado de ver el tema y todavía nos falta la parte de los cualitativos, el viernes vamos a tener sesión en vivo. Yo les voy a mandar su link, pero tengan en cuenta que es sesión en vivo, no Classroom, ¿ok? Para que terminemos de ver el tema, se resuelvan dudas, se explique lo que tienen que hacer de tarea y como ustedes tienen la mala fortuna de que les toca viernes y normalmente pido la tarea para el día siguiente, esta vez no va a ser para el día siguiente, va a ser para 2 días después. Yo sé que en domingo no se les debe dejar nada, pero lo necesito. Y ustedes también, porque hay mucho trabajo que hacer. En esta parte hay mucho que hacer. Y les recomiendo que desde hoy, desde ya, apliquen sus instrumentos, recolecten sus datos. Y si tienen la posibilidad de adelantar la matriz, también háganlo. Todo lo que puedan adelantar, háganlo. Y ya luego vemos si está bien o está mal, pero háganlo. ¿Ok? Maestra, Sí. Maestra, ¿con cuántas personas se tiene que aplicar la encuesta? Mínimo 10. Mínimo 10. en mi caso que esta observación, maestra, se lo tengo que tocar más personas a quienes aplicarlo. Desgraciadamente, hija, sí. ¿Sabes qué puedes hacer tú? Porque pues sí está difícil tu caso. Puedes ver videos. Como fragmentado. Sí, puedes ver videos. O sea, buscas videos de gente ¿Cómo que, maestra? que padezca la enfermedad. O sea, tú explora por YouTube y a ver si te sale algo así. O si existe algún tipo de documental para esto. Tú velo y eso te puede servir y se toma como recolección de datos secundarios. Porque es algo que alguien más ya hizo, pero que a ti te va a servir porque no tienes la posibilidad de conseguirlos por tu cuenta. Y te puedes basar de eso para lo tuyo. Claro que, obviamente, tienes que complementar con un poco. O sea, si tú ya te autoobservaste y te estás incluyendo en el estudio, usa tus datos. Incluso podrías tomar gente que en algún momento Maestra, haya igual tenido insomnio, o sea, no crónico, pero que en algún momento le haya pasado que no puede dormir y qué conductas presentó después de que no pudo dormir, aunque sea una noche. Cualquier cosa de eso te puede servir, hija, cualquier cosa. Igual estaba pensando cambiarlo en vez de observación que sea por preguntas, preguntarle a las personas más o menos que sienten que ellas tengan insomnio y hacer mis preguntas con base a lo que yo tengo, o sea, a mi autoobservación y hacer preguntas sobre eso para que yo me guíe si las personas realmente lo tienen o no lo tienen. Ahí está, excelente opción, aunque no sea lo que me hayas entregado, pero eso te va a ayudar, sobre todo porque es un tema difícil para ti. Entonces sí, pero hazlo ya. O sea, si vas a hacer las preguntas, hazlas ya. Como les dije, de hoy para mañana casi tienen que tener sus datos recolectados.
¿Alguna Sí, otra pregunta? ya las hice de todas formas porque no hice cualquier cosa. No, pues sí, excelente. Maravilloso. Tú muy bien. ¿Alguien más? Maestra, lo mismo con mi caso sobre mi tema, sobre las enfermedades, bueno, sobre la alergia. Ujú. No conozco, bueno, creo que mi prima padece alergias, pero no sé si es específicamente eso, por lo que igual estaba pensando cambiar mis preguntas para ver si lo pueden llegar a tener o en algún momento no lo tienen. Exacto, sí, también. Pero como les dije, háganlo ya. Eso es para ya, para ayer. Así que hay que ponerse las pilas. Ustedes tienen de aquí hasta el viernes para adelantar todo lo que puedan adelantar según lo que ya vimos. Y para lo que no hemos visto, pues déjenlo para cuando lo veamos y que ya puedan continuar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, cuídense mucho y nos vemos el viernes en sesión en vivo. No se les olvide. Bueno, maestra. Bueno, gracias. Maestra. Adiós. Cuídense. Gracias igualmente. Adiós. Vale, maestra. Maestra, yo le iba a preguntar rápidamente. ¿Qué pasa, hija? Como ya tengo mis preguntas, ya se las puedo aplicar a mi población, ¿no? Yo dije que mi población era 30, entonces mi muestra va a ser 15. Sí, Ahí los voy a utilizar de muestra. sí. Entonces, pues yo ya conseguí los correos, dije que pues los conozco también a las personas. Entonces, hoy les mando en sus correos, en su WhatsApp, las 15, una encuesta para las 15 personas, ¿no? Ahí ya tendría mi recolección de datos y de ahí yo lo plasmo a mi matriz, ¿no? Ahí ya sería como mis resultados, Sí, ¿no? Como explico hoy, prefiero que adelantemos. sí. Ah, ok. Sí, Está sí, bien, maestra. si es algo de lo que aún Ok. no hemos tocado, no lo hagas. Por seguridad, no lo hagas. Ah, sí, sí, está bien, maestra. Gracias. De nada. Hasta luego. Cuídese, maestra. Adiós. Gracias igualmente.